Hola, bienvenidos a este enfoque escritural y recordamos que estamos viendo la primera carta del apóstol Juan. En esta carta vemos que él nos habla mucho de la comunión y también otro tema que nos habla mucho es acerca de permanecer en Dios. Y hoy quiero que consideremos del versículo 5 al versículo 10 del primer capítulo. La semana pasada vimos solamente del 1 al 4 y hoy viendo del 5 al 10 nos habla de cuál es el mensaje que ellos estaban dando. Si recordamos, ellos hablaban de un mensaje que estaban compartiendo con otras personas y los estaban invitando a tener comunión con ellos, pero principalmente recordemos que su comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que ellos llevaban? Muy bien, el mensaje es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es el mensaje que ellos dicen en el versículo 5 y es el mensaje que la Biblia nos enseña. Dios es luz, Dios es santo y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es completamente limpio y puro y Él quiere alumbrar nuestras vidas también, haciéndolo de una manera práctica para nuestro diario vivir. Dios quiere alumbrar nuestra vida con su palabra, con su presencia, con su consuelo, con su poder. Ahora, en estos versículos nos habla de 5 condiciones. 4 de ellas tienen que ver con lo que se dice o lo que se habla y una de ellas tiene que ver en la manera de vivir como resultado de nuestra creencia. Entonces, versículo 6, la primera condición dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es un sí de condición. O sea, si tú dices que tienes comunión con Él, tenemos que andar en luz. Pero la Biblia dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Esa es el primer sí condicional. Si tú dices que tienes comunión con Él, la respuesta debería de ser que andes en luz. ¿Por qué? Porque Él es luz. Pero si andas en tinieblas, entonces estamos mintiendo. La segunda ocasión es en el versículo 7. Pero si andamos en luz, y esto tiene que ver con la manera de vivir, con nuestras acciones, como resultado de nuestra creencia. La creencia para los cristianos es algo que no solamente se queda en la mente, sino que eso va a producir un cambio de vida. Y esto está en el versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la segunda vez que menciona una condición. Si tú realmente andas en luz, entonces como resultado es que tendremos comunión unos con otros. Y recordemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra ocasión en la que se menciona una condición es en el versículo 8 y tiene que ver una vez más con lo que se dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, tiene que ver con lo que decimos. Si alguien dice que no tiene pecado, estamos siendo engañados nosotros mismos. Porque el único que es luz, de acuerdo a la palabra, es Dios. El único que no anda en tinieblas es Dios. Si confesamos nuestros pecados, si realmente entendemos que nosotros también, como todos los seres humanos en esta tierra, somos pecadores, si confesamos nuestros pecados, entonces Dios, como Él es luz, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios puede limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí habla de que también nos limpia de toda maldad si confesamos nuestros pecados, porque Él es luz, Él es fiel, Él es justo para limpiarnos y para perdonar. Y por último en el versículo 10, si decimos, una vez más, una condición en lo que decimos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y una cosa es verdadera. Si alguien es mentiroso en la relación o en la comunión con Dios, no es Él, porque Él es luz, Él es santo. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Lamentablemente, nosotros, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, sería como si le estuviéramos inculpando de una manera injusta a Dios de que Él es mentiroso. Le hacemos a Él mentiroso, pero su palabra no está en nosotros. Realmente, ¿quién es el mentiroso? Seríamos nosotros. Nuestro mensaje tiene que ver
con lo que decimos, pero tiene más que ver en cómo andamos. Debemos de andar en luz porque Él es luz. Entonces, ese es el mensaje, esa es la comunión con Dios. Vivir en luz y Dios dará seguridad a nuestras vidas. Gracias y que Dios les bendiga.